Pues se terminó, por fin, la absurda y ridícula presidencia de Juan Guaidó en Venezuela. Una vez que los Estados Unidos decidieron ya cortarlo por sano, y bueno, al final fue destituido de no sé qué, porque nunca fue nada, Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por parte de la oposición venezolana. Y con esto, bueno, al final se recupera un poco la normalidad al interior de Venezuela, o cuando se termina toda esta comedia de ridiculeces, porque Juan Guaidó fue reconocido por más de 50 países, la mayoría europeos, canadienses, otros por ahí perdidos asiáticos. O sea, eso fue tremendo, fue una completa ridiculez. Pero bueno, ya se va. Y se va por un montón de cosas que políticas, pero en particular por la urgencia que tiene Estados Unidos de dejar de depender tanto del petróleo ruso y del gas natural ruso. Y también del petróleo árabe, porque este ha sido el otro problema, ¿no? Estados Unidos empezó a pelear con Arabia Saudita y bueno, ellos, los árabes, han recortado la producción internacional y tienen muy alto el precio del crudo y bueno, todavía va a subir más. Entonces ahora Estados Unidos necesita más reservas, ya tampoco ellos tienen. Ellos producen mucho petróleo, ciertamente, pero todo lo consumen. Y bueno, incluso de la reserva estratégica que tienen los estadounidenses, ya también se ha caído bastante. Entonces necesitan reactivar más la producción. ¿Y dónde? Bueno, pues solo hay un lugar en el mundo donde pueden reactivar la más producción petrolera. Y es en Venezuela, el país con las mayores reservas a nivel mundial, incluso mayor que Arabia Saudita, precisamente del oro negro. Pero para ello, pues necesitan, claro, tener una normalidad con Nicolás Maduro. Y en ese sentido, por eso se explica en gran medida, pues ya el fin de la presidencia de Juan Guaidó, uno de los grandes enemigos de Nicolás Maduro, ya lo desechan. Y bueno, yo supongo que también un reconocimiento, cuando hemos tácito, del poder de Nicolás Maduro. Ya España, por ejemplo, está a punto de enviar un representante de negocios, o sea, va a reaperturar su embajada allá en Venezuela, con lo cual reconocerán al gobierno de Maduro. Seguramente lo mismo van a hacer otros países europeos. Y por lo pronto ya también empezaron a llegar ya buques de Chevron. Porque, bueno, en gran medida Chevron, es compañía estadounidense, tiene muchas inversiones allá en Venezuela y va a ser la principal encargada de explotar el petróleo venezolano y precisamente empezar a inundar el mercado de más de petróleo. Claro, una sociedad con PDVSA, pero bueno, llegaron ya buques cargueros de Chevron y bueno, tiene también, Chevron es una petrolera que por cierto tiene una licencia para que no se le apliquen todas las sanciones y bloqueos petroleros, pero yo no tantito que eso también van a terminar quitándose. Bueno, eso y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. La compañía petrolera estadounidense Chevron ha enviado 2 buques a Venezuela, uno de los cuales llevará el primer cargamento de crudo venezolano a Estados Unidos en casi 4 años. La embarcación con bandera de Bahamas, Caribbean Voyager, será la encargada de llevar el crudo venezolano a Estados Unidos en los próximos días, mientras que el Wack Eagle, con una bandera de las Islas Marshall, arribará al puerto José de Venezuela para entregar nafta a la empresa Petropias, asociada a Chevron. El envío de los navíos petroleros se da después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina del Control de Activos Extranjeros, otorgara en el mes de noviembre a Chevron una licencia general de Venezuela 41. Esta le permite a la empresa reanudar operaciones limitadas en territorio venezolano por tan solo 6 meses a partir de este año. Esta autorización, cabe recalcar, y esto es lo más importante para todos los ciudadanos venezolanos, esta autorización impide que Petróleos de Venezuela reciba ganancias de las ventas de petróleo por parte de Chevron. GL 41, esta ley, autoriza la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela únicamente y no les autoriza otras actividades con Petróleos de Venezuela. Obviamente esto es una enorme llamada de atención para no solo Maduro, sino para el resto de los ciudadanos venezolanos, porque se aclara muy enfáticamente en esta ley que otras operaciones y restricciones siguen completamente vigentes. Ya no hay armonía entre Estados Unidos y Venezuela. El bloqueo continúa.
parcialmente despejado, pero únicamente por la simple y sencilla razón de que Estados Unidos necesita petróleo y cualquiera de sus derivados. Desde el principio del 2022, la empresa petrolera solicitó a Biden, el presidente de Estados Unidos, una licencia que le permitiera tomar el control operativo de sus empresas conjuntas en Venezuela, porque estaban perdiendo miles de millones de dólares. Sin embargo, Washington otorgó únicamente este permiso limitado, que podría ampliarse a medida que avancen las negociaciones políticas entre el gobierno de Maduro y la oposición, que vamos a hacer un paréntesis en este detalle porque debemos recordar que hace un par de días, antes de que concluyera el 2022, se había realizado una sesión, o se había dado la cita para una sesión en la cual se iba a eliminar completamente este asunto del gobierno interino de Juan Guaidó, el líder de la oposición, que desde que se anunció como líder de la oposición y gobierno interino, nunca se le había vuelto a ver. Se le reconoció por parte de Estados Unidos, obvio, por parte de Francia, de España, de diversos países de la Unión Europea. En el caso de Rusia y China no lo hicieron, continuaron reconociendo el mandato de Maduro, pero los países europeos, siguiendo la corriente de Estados Unidos, negaron el gobierno de Maduro. Al día de hoy y en la reunión del G20, cuando más necesitan petróleo y gas estos países europeos y Estados Unidos, luego de todo este asunto de la guerra contra Ucrania y Rusia y sobre todo las sanciones que emitieron en contra de Rusia para intentar socavar la guerra y que todo acabara más rápido y todo, en general todo este asunto de la guerra, pues simple y sencillamente lo único que consiguieron fue quedarse sin gas y petróleo, aumentar los precios de los hidrocarburos, obviamente, y necesitan como tal empezar a hacer negocios con otras naciones. Vimos en esta reunión al presidente francés Emmanuel Macron, que se acercó a Maduro, le dio la mano tranquilamente diciéndole: vamos a platicar tú y yo, vamos a hacer negocios, lo necesitamos. Y Maduro le dio una palmada y le dijo: sí, ya lo vamos a ver, gracias. Pero simple y sencillamente porque fue uno de los líderes que apoyaban la intención que tenía Juan Guaidó de ser el presidente interino de Venezuela. Obvio, no pudieron hacer nada porque por muy presidente interino que señalaran que era Juan Guaidó, no tenía ninguna de las capacidades que tiene el verdadero gobierno de Nicolás Maduro, haciendo que su trabajo como oposición quedara rezagada y que nadie lo volteara a ver. Aunado a eso, vino todo el asunto de la pandemia del COVID-19, desapareció Juan Guaidó durante toda la pandemia, no se veía casi en las redes sociales ayudando a la gente como tanto presumía, y mientras tanto llegó todo este asunto de la pandemia, terminó en Venezuela o continúa, pero ya de forma más limitada. Y vemos este nuevo problema que tienen, que es la necesidad de comprar petróleo y gas a como dé lugar. Y sobre todo el petróleo barato al que estaban acostumbrados estos países, que era lo que les vendía Rusia. Ahora tienen que comprarlo al precio real, eso independientemente del tope que intentan imponerle a Rusia, el cual hasta el día de hoy ha sido un total y rotundo fracaso. Pero la petrolera estatal venezolana no recibirá las ganancias de la venta del petróleo. Esto es lo más importante, ya que los ingresos que se hagan de todas estas ventas por parte de Chevron y su regreso se destinarán a un supuesto pago de una antigua deuda con esta compañía. La empresa estadounidense tendrá también prohibida cualquier transacción con Irán o trato con entidades de propiedad o controladas por Rusia en Venezuela. Esta licencia estadounidense puede extraer crudo en Venezuela, que también es muy importante recalcar porque Rusia y al igual que China han estado muy involucrados en este país, en Venezuela, para implementar nuevos negocios, ayudar a elevar la economía venezolana a como dé lugar, sin pedir más allá sin dar este tipo de jugarretas de vamos a hacer negocios, yo voy a extraer petróleo, pero no te voy a pagar nada de lo que yo extraiga, eso sí. Entonces,
En ese momento te das cuenta que Estados Unidos está desesperado, que está jugando con los ciudadanos de Venezuela, sobre todo cuando en este momento el precio del petróleo y los hidrocarburos derivados del mismo están por los cielos. Y este mismo petróleo lo utiliza Estados Unidos para revendérselo a los países de la Unión Europea. Esto ha sido muy claro, incluso reconocidos por las propias autoridades de Estados Unidos. Esta licencia estadounidense para extraer crudo en Venezuela solo muestra una cosa: el fracaso del bloqueo en medio de la crisis energética. Todas las sanciones que emitieron en contra de Rusia fueron un total y rotundo desastre y están tratando de resolverlo arruinando la economía de otras naciones. El interés por reanudar las negociaciones ha cobrado el impulso a medida que Venezuela se enfrenta a una mayor competencia de barriles rusos e iraníes en Asia, el principal destino de su crudo. Así que obviamente el hecho de que Rusia esté haciendo más negocios con China también hace que, pues en este caso, Maduro o Venezuela intenten incrementar toda su participación en el envío de crudo. La decisión de la OFAC también permite a los proveedores de servicios petroleros estadounidenses, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Waterford, para reanudar sus labores, dijo el Tesoro en Estados Unidos. La licencia es válida hasta el 26 de mayo del 2023. Así que veremos cuáles serán las acciones que quiere implementar Nicolás Maduro. Hay que enviarle un mensaje porque definitivamente tiene que ver no solo este video, sino ver realmente lo que está ocurriendo en esta nueva ley. Tiene que saber, no solo el presidente, sino aquellas personas cerca de él, tienen que entender que lo único que están haciendo al permitir que lleguen estas empresas a territorio venezolano es arruinar su economía. Su producción de petróleo va a ser prácticamente nada. No van a obtener ninguna ganancia de lo que haga Chevron y cualquiera de estas otras empresas estadounidenses y obligarán a que su economía siga decayendo, en lugar de aprovechar el momento que tiene este nuevo boom petrolero que estamos viendo a nivel mundial. Y en lugar de permitir que venga Estados Unidos y la Unión Europea a saquearlos, deberían realmente ponerse los pantalones y trabajar en beneficio de su pueblo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.